el rico y el Lázaro. En primer lugar, cuando hablamos de prestar atención a lo importante y que el amor al dinero nos roba las bendiciones, tenemos claro que el amor al dinero no nos permite amar como Dios ama. Y vamos a ver qué dice los versículos 19, 20 y 21 de Lucas 16. ¿Qué dice 19, 20, 21 de Lucas 16? Tenemos el contexto, el panorama de lo que está sucediendo. Un hombre rico que se vestía de, no sé, de ropa lujosa hoy en día. Nosotros como no compramos ropa lujosa no sabemos qué marcas son así lujosas. A ver, mencionemos algunas así que usted diga, eso es muchísima plata. Todos están pensando en Pat Primo y en marcas, en Vélez es lo más costoso, Arturo Calle, ¿no? Gucci, las marcas estas Gucci, Louis Vuitton, las de las canciones, sí, Gucci, Louis Vuitton, Armani, creo que hay una que se llama Armani. Bueno, todas esas marcas que una camisa vale 3 millones o una pantaloneta vale 4 millones de pesos, porque existe ese tipo de prendas, unos zapatos 60 millones de pesos. Esa era la ropa que se colocaba ese hombre. La púrpura y el lino fino eran las prendas o el tipo de tela más costoso que existía. Solamente los reyes y los faraones eran quienes se colocaban ese tipo de ropa. En este caso no dice que fuera un rey ni un faraón, dice que era alguien con mucha plata, que se vestía de esa manera. Y hacía cada cuánto banquete. Dice el versículo 19. Cada día, todos los días hacía fiesta, banquete, comida por montones, con esplendidez. No era cualquier tipo de comidita que el sancochito y ya. Era la comida más top. Contrataba a doña Lili para que le hiciera el menú y el banquete completo y pudiese. Pero luego dice el versículo 20 que también había ¿qué? Que en este caso sí le pone nombre y dice Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Se parecen en algo estas dos situaciones que vemos acá? Absolutamente en nada. En una cosa sí, que estaban cerca, que estaban ahí al lado, bueno, y estaban vivos, que estaban allá al lado. Dice que en este caso Lázaro ansiaba saciarse de las migajas, o sea que estaba ahí mirando los banquetes, mirando las fiestas. Dice que en el versículo 20 dice, estaba echado a la puerta de aquel, en la puerta de donde se hacían los banquetes estaba Lázaro. En ese sentido, viendo ese contexto, tenemos que entender algo, y es que las riquezas no condenaron a este hombre. No fueron las riquezas lo que lo condenaron. Vamos a ver qué fue lo que lo condenó. Y vamos a colocar ahí los tres postulados para que los tengan en mente. En primer lugar, el rico no fue condenado por su riqueza, ya que la base de la salvación es ¿qué? La fe en Cristo y no la cantidad de bienes materiales. La principal lección de esta historia no es que él era rico y el otro era pobre. Es que fueron a un lugar cada uno de ellos distinto al que paralelamente estaban disfrutando en la tierra. En la tierra el rico disfrutaba del cielo, vivía, mejor dicho, como quería. En la tierra, si lo vemos desde ese punto de vista, el pobre sufría el infierno, por decirlo así. Pero en la eternidad cambiaron los papeles. El rico terminó en el Hades y el pobre terminó en el paraíso. Esa es la principal historia. Entonces, el rico no fue condenado porque tenía mucho dinero, sino porque su confianza o su fe no estaba en Cristo, sino en los bienes materiales. No vemos ninguna relación del rico con algo espiritual. Banquete, plata, fiesta, dinero, todo material. Absolutamente todo material. El rico demostró
no ser salvo por su descuidada indiferencia frente al mendigo. ¿Dónde estaba Lázaro? Lejos, al otro lado de la ciudad, en la puerta. La puerta no estaba cerrada porque era banquete. La puerta estaba abierta. Pero Lázaro quizá tenía la entrada prohibida, ¿no? Tenía la entrada denegada para entrar, para participar de esos banquetes. ¿El rico será que nunca vio a Lázaro? Y habrá dicho, no, Señor, pero es que yo nunca lo vi a él por ahí. Si él hubiese estado por ahí, yo le hubiese dado un pancito. ¿Sería que el rico nunca lo vio? La historia no dice que lo haya visto. Ni siquiera dice que él haya dicho que no lo vio. O sea, que él haya negado verlo. El rico demostró que no era salvo porque su actuar ante la necesidad del otro no fue de una persona salva. Pero tristemente nosotros nos comportamos como el rico. Y nublamos nuestra mirada a la necesidad de los demás. Porque estamos enfocados en nuestras necesidades, en mis riquezas, en lo que yo tengo, en lo que yo quiero, en mis banquetes, en mi ropa. Pero a la puerta de nuestra vida quizá hay gente que está pasando también necesidad. Y nosotros no somos capaces de hacer algo. De verlo sí, porque lo vemos, el rico lo vio. Pero de actuar en favor de esa persona quizá no. Si el rico hubiese tenido en su corazón el amor de Dios, no habría vivido de manera despiadada con el necesitado y hubiera abandonado su amor al dinero. No solamente hubiese ayudado a Lázaro, sino que probablemente hubiese ayudado a muchísima más gente, porque tenía la capacidad económica para hacerlo. No solo tenía la posibilidad de bendecir con lo que él estaba recibiendo a muchísima gente, sino que probablemente si hubiese sido salvo, él no se hubiese enfocado en lo que muestra acá que se enfoca, en la ropa, en el lino, en la púrpura, en el banquete, en la fiesta, sino que se hubiese enfocado en otras cosas. ¿No? Mencionaría a un rico que quizá ofrenda, mencionaría a un rico que quizá se reunía en las sinagogas o iba a las reuniones o buscaba de Dios, y no un rico que en ningún momento menciona tener al Señor en su corazón. Quiero que alguien nos lea Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. El rico, ¿qué fruto estaba dando? Fruto malo, ¿no? Negativo. Nunca ayudó a nadie, ni a Lázaro que lo tenía ahí. Por eso entendemos que el rico es significado del símbolo de una persona que está colocando su confianza en lo material y no en Dios. O sea, que no es cristiana, que no es seguidor del Señor. Pero también hay que aclarar, no solamente que la riqueza no fue lo que condenó a este hombre, hay que aclarar también que la pobreza no fue lo que condenó a Lázaro. Es más que evidente que Lázaro había confiado en el Señor para la salvación de su alma. No vemos a un Lázaro quejándose por su situación. No vemos a un Lázaro diciendo, ay, pero es que el Señor, si soy su hijo, ¿por qué? ¿Por qué me tienen estas necesidades o en esta dificultad? Porque no solamente era hambre y tener que ver a los otros comiendo y botando alimento. Eso era lo que pasaba en los banquetes. No se comían todo lo que estaba en un banquete. Todos los días viendo cómo botaban la comida y que él no podía ni siquiera participar de esas migajas, dice ahí. Y no solamente era hambre, sino que también cuál era su situación física. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. No tenía un huequito en donde no tuviese llagas. No había un espacio en su piel en donde no hubiesen llagas. Las llagas en ese momento en el cual estamos hablando era la enfermedad más despreciable que existía, porque era contagiosa.
Y no existía cura para eso, no existía tratamiento ni nada. Lo único era que lo separaban y vaya hasta que se cure, hasta que se sane, y de cada cierto tiempo iba el sacerdote a mirar cómo estaba, o el líder de la congregación a mirar cómo estaba, y si estaba bien podía regresar, o le hacían una prueba de tanto tiempo a ver si ya realmente estaba bien, y si no tenía que vivir eternamente allá hasta que se muriera en el pueblo de la lepra o de la llaga. Pero no solamente tenía llagas, sino que al final del versículo 21 dice que los perros venían y le lamían las llagas. Asqueroso, ¿no? Asqueroso pensar en eso. Esa era la situación de Lázaro. Pero no vemos a Lázaro quejándose por esa situación. No vemos a Lázaro diciendo o renegando en contra de Dios por esa situación. Nos falta a nosotros a veces 10,000 pesos para completar alguna recibo o algo así, y ya estamos nosotros cayendo en renegar en contra de Dios, ¿no? No llega a trabajo quizá por un mes y ya estamos nosotros renegando del Señor, que como así que no me llega trabajo si yo soy un hijo de Dios. Llega la primera necesidad que llega a nuestra vida, llega la gripa, y ¿pero por qué si soy un hijo de Dios? ¿Por qué tengo que pasar por la gripa? Vemos a Lázaro acá, pobre, viendo a los otros disfrutar y él no pudiendo participar. Enfermo, despreciado por la gente porque nadie se iba a acercar a darle algo. Y además de eso, con los perros lamiéndole las llagas. Pero no vemos a un Lázaro quejándose o hablando mal de su situación o de lo que estaba viviendo. Lázaro fue una víctima de la negligencia del rico que vivía a escasos pasos, pero vivía para sí mismo, dándole gusto a sus apetitos y entregándose a los placeres. Las dos caras de la moneda que hoy también las vemos. Están los que tienen de pronto sus mansiones y que a veces en menos de 2 cuadras hay personas que no tienen ni siquiera qué comer. Hoy pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo. Quiero dejarles esta frase en este primer punto, y es que el amor al dinero nubla nuestra manera de ver las necesidades de los demás. Cuando yo estoy enfocado en hacer plata y amar el dinero, no puedo ver y enfocarme en la necesidad de los otros. Y es al contrario como el Señor nos mandó a trabajar. Nos dijo, amen al Señor por sobre todas las cosas. Eso no se puede reemplazar. Pero lo que tampoco se puede reemplazar es amen a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, así como usted ama tener riqueza, debería también amar dar riqueza o ofrecer riqueza a los demás. En este caso no vemos al rico haciendo eso. En segundo lugar, no solamente el amor al dinero no nos permite amar como Dios ama o como Dios nos manda, sino que también el amor al dinero no nos permite ser conscientes de nuestro destino final. El rico veía a Lázaro todos los días, pero nunca participó de ayudarle. El rico comía abundantemente todos los días y nunca tuvo el deseo de darle algo a Lázaro. Ahora, Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, dice ahí. Y hay 3 características de esta parte. Recuerden que estamos hablando de parábolas que tienen simbología, ¿no? Que tienen un significado de cada una de las cosas. El seno de Abraham es un término simbólico para denotar el lugar de descanso para las almas que mueren en Cristo. Después de que todas las almas mueren, vamos a aclarar aquí un poquito de este momento. De pronto, allá donde Juan Carlos vimos esa ilustración, van a un lugar que se llama el lugar de reposo. No van directamente al cielo y al infierno, como a veces la Iglesia Católica enseña, ¿no? De que se muere y se va para el cielo o se va para el purgatorio, ¿no? Creo que es el otro que menciona. No, hay un lugar de reposo en el cual están todas las almas, pero no están revueltas. Hay un lugar de reposo para los hijos de Dios y hay un lugar de reposo para los que no son hijos de Dios, pero están en ese estado de reposo. Todavía no están en el cielo ni en el infierno, y nadie puede hacer algo por ayudar a esas almas que están en reposo. Y la misma historia lo menciona. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasó con el rico y con Lázaro. En ese estado de reposo es donde se encuentra ahora Lázaro, en el estado de reposo, de descanso, y lo menciona como el seno de Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo israelita también. Entonces les está hablando duro a los israelitas diciéndole, mire, ustedes siguen a Abraham, a todos esos patriarcas, y ese rico que es el símbolo de ustedes, los judíos, no va a ir al seno de Abraham, sino que va a ir
al Hades, como menciona en este lugar, que es el lugar de reposo para los que no son hijos de Dios. Entonces, el seno de Abraham es un término que simboliza el lugar de reposo o de descanso para las almas que mueren con el Señor Jesucristo en su corazón. Lázaro no fue llevado al seno de Abraham por no tener dinero en el cual centrar su atención y poner su amor. Entonces no fue que el Señor le dijo, le voy a quitar la riqueza para que no sufra con eso de amor al dinero. No, no fue eso lo que le hizo a él salvo. Lo que a él lo hizo salvo es confiar en el Señor. Lázaro tenía claro que su estancia en la tierra era temporal y que en algún momento no iba a estar así, sino que iba a estar en el momento glorioso en el que iba a disfrutar de la vida eterna y que no iba a tener llagas, ni hambre, ni perros por ahí lamiéndole las heridas, ni ricos comiendo y no dándoles nada. Pero no solamente Lázaro no fue librado con la intención de que se salvara del dinero, sino que Lázaro, la razón lógica del por qué Lázaro fue llevado al seno de Abraham es porque puso su confianza en las Escrituras. Y ahorita vamos a ver por qué. Lázaro tuvo acceso a la palabra de Dios o a lo que él escuchaba de la palabra de Dios. O fue el hombre que entendía realmente qué era la palabra de Dios, el Pentateuco y la Biblia que tenían en ese momento los israelitas. Esto es evidencia o se evidencia en la razón que da Abraham al rico de por qué se encontraba en dicho lugar de tormento. Después, en el versículo 22 al 26, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Vio cómo? A lo lejos, allá. ¿Qué dice? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe qué me llama la atención de este versículo 24? Que el rico reconoce quién era el que estaba al lado de Lázaro. ¿Qué querrá decir eso? Que el rico había tenido también el acceso a la palabra de Dios, pero no había creído en el Dios de la palabra. Y otra cosa que me llama la atención, aún el rico estando en el lugar de tormento, su mentalidad está en las cosas materiales. ¿Qué pide? Agua. Pide agua, estando en un lugar en donde el agua no va a saciar su sed, porque es una sed espiritual, es un tormento espiritual. Aún estando en la eternidad, este rico no entendía qué había pasado y sus ojos estaban puestos en que lo que le daba la solución a él era lo material. Con que me den una gotica de agua, yo quedo ya satisfecho. Con que tenga un poquitico de esos banquetes que tenía en la tierra, yo quedo ya satisfecho. Aún sufriendo, este hombre no entendía que era realmente lo importante. Pero Abraham le dijo, versículo 25, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahí vemos ahora no el contexto o la historia material de lo que estaban viviendo, sino ahora el contexto y la historia espiritual de la eternidad de estas dos personas. El rico fue llevado al seno de Abraham, pero fue llevado porque puso su fe en el Señor, no porque no tenía plata. Fue llevado porque realmente conocía a Abraham a través de las Escrituras y confió en el Dios de Abraham. El pobre, Lázaro. Ahora el rico murió y fue llevado al Hades. El Hades es la morada de aquellas almas que parten de esta tierra sin Dios. Ya lo vimos también, se los expliqué ahorita, ¿no? Anteriormente, para los judíos, las riquezas eran una señal de bendición y favor de Dios. Pero aquí queda evidenciado que las riquezas también puede ser piedra de tropiezo. Cuidado, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a tropezar con el dinero. Porque muchas veces ahí se quedan tropezando con el dinero, tropezando con el dinero.
Se quedan ahí pensando solo en lo material. Y aún pasando la necesidad y la dificultad, seguimos pensando en lo material como la solución para lo que estamos sufriendo. Las riquezas son el resultado de la fidelidad del siervo y la buena administración. Además, a quien mucho se le da, mucho se le demanda. A quien el Señor le dio más, a ese le manda administrar más y le demanda actuar de mejor manera. Quiero que alguien nos lea Lucas, ahí también, capítulo 12, versículo 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48. Al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Es decir, el rico tenía más responsabilidad, porque no solamente era ser salvo, sino hacer buenas obras con su riqueza. Ni la uno ni lo otro. El pobre no tenía tanta demanda porque no tenía riqueza, pero cumplió con lo esencial: ser salvo, acercarse al Señor para recibir la salvación. Y la frase que quiero dejarles en este segundo postulado acerca del amor al dinero que no nos permite ser conscientes del futuro o del destino final es que el amor al dinero nubla nuestra manera de ver la vida eterna. Y si ya somos cristianos, porque aquí podríamos decirlo para un inconverso, ¿no? Un inconverso que ama el dinero, se le olvida que no va a estar en esta tierra para siempre, sino que va a ir también a una eternidad con Dios o sin Dios, de acuerdo a cómo haya vivido y si se ha acercado al Señor para ser salvo. Si ya somos salvos, el amor al dinero nubla nuestra manera de servir y de recibir galardones cuando estemos allá. Porque nos enfocamos en recibir los galardones acá en la tierra. Y se nos olvida que esos galardones en el cielo también están prometidos para los que los alcanzan. Cuando nos colocamos nuestros ojos en las riquezas a tal punto de que se nos olvida que se van a acabar en algún momento, los cristianos también caemos en ese problema. Y se nos olvida que el vivir fielmente al Señor tiene premio, pero en la eternidad. Y cuando amamos tanto el dinero, no ponemos al Señor como la solución, sino al dinero como la solución. A veces incluso para las cosas más espirituales. Estamos mal espiritualmente y el enemigo nos ha engañado de que yéndonos a tomar un descanso o yéndonos a vacaciones o yéndonos a un lugar en donde podamos pasar un tiempo distanciado de las cosas que quizás nos hacen daño, vamos a estar bien. Pero el problema es espiritual. Estamos mal espiritualmente y a veces le echamos la culpa a no tener trabajo. Estamos mal espiritualmente y le echamos la culpa a que, no sé, que el sueldo no me alcanza. Pero el problema es espiritual. Y estamos actuando muchas veces como este rico, que aun cuando estaba ya en donde no tenía nada material, estaba pensando en lo material. Agua. Deme agua. Y estaba dispuesto a ser humillado, porque le dice: ten misericordia de mí, pero ¿manda a quién? A Lázaro. O sea, él estaba dispuesto a que lo humillaran hasta lo más bajo, porque él reconoció a Abraham, pero también reconoció a Lázaro. Dijo: este hombre era el que estaba a la puerta de cuando yo hacía los banquetes y yo no le di nada de lo que disfruté en tierra. Humíllame, Señor, y manda a ese hombre que yo no fui capaz de ayudar para que ahora me ayude a mí. Pero en ese momento ya nada le podía ayudar. Ese amor al dinero que tuvo en la tierra nubló su vista y no le permitió ser consciente a ese hombre que no era salvo de que necesitaba al Señor para vivir la vida eterna junto al Señor. Y ahora a nosotros que somos ya salvos, nubla nuestra mente y nos hace no ser conscientes de que en la eternidad también tendremos galardones para disfrutar, pero que tenemos que vivir adecuadamente acá en la tierra para disfrutarlos cuando lleguemos allá. Y en tercer lugar y último, el amor al dinero no nos permite valorar las escrituras. Versículo 27 al 31 de Lucas 16. Alguien que me lea el 27 al 31 de Lucas 16 en la historia que estamos.
Ahí está el hombre rico, priorizando cualquier otra cosa antes que la palabra de Dios. Cuando Abraham le dice a Moisés y a los profetas, no le está diciendo que estuviese Moisés vivo y los profetas vivos, porque ya no estaban, ya no existían. Pero sí tenían ¿qué? Los escritos, la ley de Moisés y de los profetas. Y por eso dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No les dice a Moisés y a los profetas tienen, búsquenlos o síganlos. Dice, óiganlos, porque eran estos libros los que se leían en esas celebraciones que los judíos hacían. Pero el hombre rico aquí en este caso no creía que eso pudiese ser suficiente. Decía, debe ser algo más impactante porque la Biblia no lo es. Algo que les cambie por completo su manera de ver y no vengan acá. Las escrituras nos muestran cómo podemos llegar a ser salvos. No solo nos muestran cómo ser salvos, sino que, mi hermano, tienen que ser nuestra herramienta para mostrar a otros la salvación. ¿Cómo vamos nosotros a convencer a alguien que necesita del Señor y que está viviendo mal con relación al Señor si no conocemos la palabra del Señor? Si no conocemos qué es lo que Dios dice para esa persona. Si no sabemos ni siquiera qué versículo mencionarle, qué versículo tener en mente. Y a veces terminamos diciendo versículos que ni existen, ¿no? Terminan por allá mencionando algún versículo que se inventaron y le ponen ahí o una mezcla de versículos, ¿no? Y unen uno con el otro y terminan colocando su propio versículo. Eso no es lo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a compartir, pero compartir ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos salvó a nosotros, nos dio la oportunidad de conocerlo y de contrastar nuestra vida y decir necesitamos del Señor. Pero es la palabra de Dios también la que nosotros debemos usar para compartir a otros. Y se lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando usted vaya a dar un consejo, trate de que lleve un versículo en por medio. Porque es ese versículo, esa palabra de Dios la que va a hacer efecto. Su consejo humano va a entrar y va a salir. Porque probablemente 100 personas ya le han dado ese consejo. Pero probablemente ninguno le ha dado ese consejo con un versículo bíblico que es el que hace el efecto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí vemos que nuestro consejo no lo es. No seamos sabios en nuestra propia opinión, dice también la palabra del Señor. Entonces las escrituras nos muestran cómo podemos llegar a ser salvos. Pero las escrituras también son suficientes para advertirle al hombre acerca de su destino final. Y acá hay una frase que me gusta mucho y que la quiero dejar aquí clara. Y dice, los milagros no tienen el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuál fue la solución o alternativa que le dio Abraham al rico para los que estaban allá abajo? Abajo digo yo, bueno, allá en la tierra. No, la solución de Abraham. La palabra de Dios, ¿no? En ese caso que la escucharan, no tenían impresa la Biblia como nosotros que hoy contamos con que la Biblia es el libro más vendido todos los años. En ese momento no había, ¿no? No estaba la imprenta así como ahorita para que fuese de fácil acceso. Y la memorizaban, incluso la memorizaban, pero no la vivían. Y entonces Abraham le dice, allá tienen la Biblia, que vayan a la Biblia, le dice Abraham, pero ¿qué dice el rico? Versículo 30. No, padre Abraham, todavía le dice padre. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces el rico está diciendo, es que si la leen no se van a arrepentir. Entonces, ¿cómo Lázaro está allá? Lázaro no vio a ningún muerto resucitar. Lázaro conocía la palabra de Dios y creyó en el Dios de la palabra. Y por eso vemos acá como el hombre cree que un milagro va a ser mucho más poderoso que la palabra de Dios. Cualquier parecido con la realidad hoy en día no es coincidencia. Se ha vivido desde la época del Señor Jesús. Eso es lo que buscan muchas iglesias, ¿no? El acto sobrenatural. Noche de milagros, noche de sanación, noche de restauración, fuego y no sé qué más cosas para esta noche o el día, el que sea. Pero casi nunca uno ve noche de enseñanza bíblica, noche de palabra de Dios. Casi nunca se ve eso, ¿no? ¿A dónde iría más la gente? ¿Al título de noche de sanación y de milagros o al título de escuela dominical bíblica?
A eso va a ir, ¿no? Porque está haciéndolo o está viéndolo como el rico lo ve, que el milagro es mucho más poderoso que la palabra de Dios. Y el Señor, a través de las personas que escribieron la Biblia o de los discípulos y de los apóstoles, dice que después, en un tiempo, se amontonarán buscando la palabra de Dios, pero se amontonarán buscando falsa palabra de Dios, porque están buscando milagros y sanación y fuego y que descienda. Y acá Abraham le está diciendo a este rico, eso no es lo que los va a salvar, es la palabra de Dios. Ahí tienen la palabra de Dios, búsquela. Pero el rico le dice, no, Señor, es que lo que necesitamos es un milagro para creer. Hasta no ver. ¿A qué otra historia se le recuerda ahí? Ajá. Hasta que no meta el dedo en la llaga, en la herida de Jesús, no en la llaga de Lázaro, esa no, nadie quería meter el dedo ahí. Hasta que no meta el dedo en la herida del Señor, no puedo creer. Y aquí el rico está diciendo básicamente lo mismo. Si ellos no ven un milagro, no van a creer. Pero Lázaro les responde, Abraham le responde, versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué fue lo que al otro Lázaro, recuerdan la otra historia del otro Lázaro? ¿Qué fue entonces lo que hizo que las personas se asombraran? ¿Que Lázaro resucitara o que Jesús lo resucitara? ¿Qué creen ustedes? Si usted hubiese estado ahí, ¿qué lo asombraría a usted? ¿Que se levantó Lázaro o que Jesús levantó a Lázaro? Tendría más poder eso, ¿no? Pero yo creo que muchos se asombraron solo de ver a Lázaro otra vez. Claro, los que ya conocemos al Señor. Entonces, en ese momento en el que el Señor resucitó a Lázaro, ¿cómo lo resucitó? Le echó un engüento y... ¿qué usó? La palabra. Solo la palabra, su voz. Y acá Abraham le está diciendo, oigan a Dios, vayan a la palabra de Dios. Y cuando resucitó aquel Lázaro, que fue un milagro, que usó Dios a través de Jesús. La palabra, ¿no? Lázaro, levántate y anda. Le dio mensaje bíblico. Le usó la palabra. Y es por eso que hoy podemos sacar como conclusión que la palabra de Dios es mucho mejor que un milagro. Y cuando usted, mi hermano, esté pasando por necesidad, pídale al Señor que le ayude a ser sabio y a entender su palabra. Dejemos de pedirle que haga un milagro en nuestra vida, porque tenemos el milagro de tener la palabra de Dios y de ser salvos y no lo valoramos. Esperamos como el rico algo asombroso y sobrenatural, pero tenemos la palabra de Dios, que es mucho más, de mucho más valor que cualquier milagro. Mejor es ser salvo, y es la última frase que quiero compartirles ahí. Mejor es ser salvo y mendigar pan en la tierra que vivir sin Dios y mendigar agua en el Hades o en la eternidad. Prefiero pasar necesidad en la tierra, pero saber que algún día estaré en la eternidad con Él disfrutando de esa vida eterna, a tenerlo todo en la tierra y no vivir con el Señor la eternidad. No sé qué prefiere usted, pero si usted prefiere eso así como está acá, pasar necesidad, entonces no nos quejemos cuando pasemos necesidad, sino démosle la gloria a Dios. Y cantémosle como le cantábamos ahorita, digno estás, en gloria y honor, eres exaltado, reinas por los siglos de los siglos, Señor, Cristo eres Dios, gracias por la dificultad, aún con mis afanes y mi dolor, lo cantábamos hace un momento, cuando cantábamos vencedor, nos gusta el coro, ¿no? Vencedor, porque nos llama, nos motiva a ser vencedores, pero atrás la tercera estrofa está diciendo, gracias doy por las derrotas. Gracias doy por las victorias, nos gustan. A Dios gracias por el duelo abrumador. Ahí estamos diciendo al Señor, gracias Señor por las victorias, porque esas me gustan. Pero gracias también por los problemas malos, por los momentos malos, por los problemas, por las necesidades, por el dolor, por la escasez. Gracias Señor, porque no estoy como Lázaro.
este Lázaro del cual estábamos estudiando. Quizás estoy pasando necesidad, pero puedo confiar plenamente en que iré a la eternidad contigo, y eso para mí es más valioso que tenerlo aquí todo. Voy a motivarlos a que se levanten ahí en este momento y estemos orando. Y pongan en mente su necesidad en este momento. Pongan en su mente el problema o la dificultad que tiene. De pronto la escasez económica, el problema material o el problema emocional o de pronto laboral o no sé, la salud también puede ser. Pónganlo en mente, pero dígale al Señor gracias porque aunque estoy pasando por ese problema, sé que en algún momento ya no tendré problemas. Y es cuando esté contigo en la eternidad. Y aún cuando hoy estamos pasando por problemas, tenemos la bendición, mi hermano, de que contar con que el Señor camina con nosotros y nos saca de esos problemas. Pasaremos por la tentación, pasaremos por la necesidad, pero el Señor dará juntamente la salida para que podamos soportar.